no tiene que ver con el título, pues entonces la razón. Y yo lo puedo ir leyendo por el chat. Entonces, Citara dice, ¿cómo hacer la diferencia en nuestra sociedad? Transformación cultural, como líder de una ONG, cómo dar lugar, cómo no ser obstructiva, cómo generar libertad para participar. Entre otras sesiones me gustó, acción transformante, no combativa, cómo aportar a la comunicación no violenta, a las luchas colectivas. Si trato bien a mis semejantes, ellos reproducirán el modelo, crear experiencias transformadoras en la comunidad, para salir del autoconocimiento y llevarlo a la comunidad. Trabajo con grupos de mujeres, entonces miro importante buscar las formas de promover transformación de cada una de ellas y como grupo de mujeres para abarcar la mayor cantidad de personas de esta mirada. Ver cómo ayuda en círculos de mujeres esta de sanación. Aportar a mi localidad desde la infancia. El tema de esta sesión me parece súper interesante, me encaja con la contribución en que estoy apoyando el cuidado de una persona, con el cuidado de una persona. A ver, por lo que en la tarde lo tengo como audio de fondo, ok. Los mensajes van más rápido que mi capacidad de leerlos. La CNV en casos bien extremos como desaparecidos, muerte. Ah, bueno, Nuria nos dice que tal vez no va a poder hacer el trabajo en salas porque está cuidando a otra persona y está más como audio, ya entendí. Para generar condiciones de vida desde la infancia, cómo comunicarnos entre integrantes para actuar juntos, cómo lidiar con violencias sistémicas y no reproducirlas en nuestra comunidad, movimiento, cómo co-crear comunidad de manera impecable y amorosa, desde la comunicación como puente, como puente conector de voluntades. Muy útil en convivencia en ecoaldeas. Bueno, sostener diálogos y sistemas, veo muchas. Cómo la CNV ayuda en nuestra Colombia, que haya conexión entre todos y saquemos adelante el bienestar de todos, no obstante lo polarizada que está. Listo. Pues, por favor, bueno, aquí espero que quede en memoria del chat en la grabación de la sesión. Muchas gracias por coincidir en este espacio conmigo, con nosotras. Y bueno, veo que tenemos este eje común de que queremos llevar la comunicación no violenta quizá, o mirarla desde una perspectiva del colectivo, de cómo ampliar nuestro bienestar colectivo, y pues espero que podamos generar un diálogo que sume lo que yo traigo más lo que ustedes traigan y salgamos con más luz de cómo activar nuestro poder al servicio de la vida. Entonces, bueno, comencemos. Gus, avísame si estás listo con la presentación. Y pues tenemos 79 personas, por favor, también si pueden verse, reconocerse antes. Gus, ¿puedes quitar un momentico la presentación? Para que nos podamos ver más fácilmente. Buenas tardes para todas y todos. Desde Medellín, Colombia, Jaime Colorado. Buenas tardes, Jaime. Sí, veámonos porque un poco el mensaje, uno de los mensajes fuerza que traigo hoy es que el poder está en nosotros y nosotras, y lo que necesitamos es aprender es usarlo o saber cómo usarlo. Entonces, pues sí, anhelo que este festival sea más que un punto de encuentro y se vuelva como en un espacio donde podamos proyectar nuestro poder para el bien de todas y todas. Bueno, listo. Arranquemos, Gus.
Entonces, ¿cómo usar la comunicación no violenta para construir poder colectivo? Esa es mi principal motivación cuando me aproximo a la comunicación no violenta y la convierto en una forma de vida. Yo pienso que lo que empecé a ver fue que este era un camino para construir ese poder, recuperando mi propio poder. Entonces, para mí la comunicación no violenta se convirtió en el camino para empezar a activar mi poder, para encontrar mi voz, para creer en mí. Y eso terminó traduciéndose después, si quieres sigue Gus, en una visión que compartimos en cada sesión que hacemos, porque es lo que nos une como resuena y es como esa ancla que queremos presentarles a todas las personas que vibren con esta visión y que quieran convertirse en un movimiento colectivo junto con nosotras. Entonces, pues nuestro centro desde Resuena está en restaurar, en poner en el centro de las prioridades la restauración y el cuidado de las relaciones. Entonces, como una claridad que a mí me ha traído la comunicación no violenta es la importancia de las relaciones, y es algo que yo he oído mucho en los pueblos indígenas, como el cuidado de mis relaciones y las relaciones de mis relaciones, porque todo en la vida pasa en el contexto de una relación. Y si ese es el terreno en el que pasa la vida, las relaciones, entonces, ¿cómo las cuidamos? Y de ese cuidado, queremos llegar a vivir y a sembrar una cultura de la no violencia que pasa por elevar nuestro corazón por encima de lo que nos divide, pasa por llevar esta cultura de la colaboración y del apoyo mutuo a todos los sistemas en los que vivimos. Entonces, así como hay una cultura dominante que vemos por televisión, que nos enseñan en los colegios, que vivimos en las empresas, esa cultura puede transformar si nosotros y nosotras nos transformamos. Entonces, ¿cómo transformar la cultura en el marco de nuestras relaciones? Es parte de este sueño y bueno, ahí ven el mapa de Colombia, que siempre me gusta reconocer que para mí es muy importante vivir la vida recordando, mejor dicho, vivir la vida con memoria. Memoria de que hay muchas personas que en este momento están pasando hambre, memoria de que en este momento hay muchas personas que no saben dónde están sus hijos, de que hay personas que han perdido partes de sus cuerpos. Bueno, aquí ha habido una guerra muy desgarradora y este es el camino que algunas personas que estamos en Resuena hemos elegido para hacer algo y tomar responsabilidad por lo que podamos aportar a la transformación de esa realidad. Entonces, todo ese dolor que hemos experimentado a nivel colectivo en este país, y bueno, yo creo que también hay un trauma colectivo como planeta, pues vemos que es una oportunidad para tomarnos muy en serio este cambio cultural. ¿Qué tengo que ver yo con la interrupción de la violencia en este planeta? ¿Cuál es la paz que depende de mí? ¿Ya? Gus, ¿quieres sigue? Entonces, pensando en cuál es la relevancia de la comunicación no violenta para el fortalecimiento del poder colectivo. Una es que genera un campo de conexión humana que va más allá de la construcción de identidades o afinidades ideológicas. Y esa va a ser una de las cosas en las que más voy a ampliar hoy. ¿Cómo crear un campo de conexión que trascienda estas dos cosas, la construcción de identidades y de afinidades ideológicas? Otra razón por la cual
la comunicación no violenta le aporta a esta construcción de poder colectivo es que aumenta la coherencia a nivel interno para generar la capacidad de construir la paz que busca promover hacia afuera. Entonces, esta es una conciencia que pasa por nosotras y nosotros, que nos atraviesa. Y que su poder está en la coherencia. El poder de la comunicación no violenta está en la coherencia entre lo que yo vivo y lo que estoy compartiendo con los demás. No es algo que le pido al otro, es algo que hago con el otro. Es mi forma de usar el poder con el otro desde la coherencia del mensaje que camino. Otra clave es que prioriza el reconocimiento propio y del otro o la otra como un punto de partida para el diálogo. Entonces pasa mucho en colectivos o socialmente que para afirmar lo que yo quiero, niego al otro o devalúo o descalifico a la otra persona o ni siquiera la reconozco. Entonces aquí en la comunicación no violenta el punto de partida es el reconocimiento y el autorreconocimiento. Y su forma de expresión es a través del diálogo. También nos da claves sobre cómo construir confianza y colaboración para generar cohesión al interior de los grupos. Y bueno, esto ya es más específico porque cuando estábamos haciendo esta presentación estábamos pensando en movimientos políticos, en colectivos que están también ejerciendo la acción política, entendida como la política como eso que hacemos cuando dejamos de ser objetos y nos convertimos en sujetos que queremos transformar nuestros contextos. Entonces, muchas veces los derechos humanos, que son una forma de construir ese poder, pues se han venido como ideologizando y se han venido desconectando desde su vínculo más espiritual. Yo creo que la comunicación no violenta vuelve a reconectar estos dos mundos. Dale, Gus. Entonces, esta presentación tiene 3 partes. Y la primera parte de cómo construir poder colectivo empieza por la autoconexión. Entonces, la primera clave de la autoconexión es la atención. La atención. Entonces, uno de estos regalos que nos da la comunicación no violenta es llevar la atención hacia nosotros mismos. ¿Sí? Si quieres, pasa, Gus. Entonces, le damos poder a lo que le damos atención. Si mi atención está afuera, mi poder se está yendo hacia afuera. Y muchas veces, por ejemplo, un presidente o cualquier líder, si no tuviera atención, no tendría poder. Tienen poder porque les damos nuestra atención. Las malas noticias tienen poder y se reproducen porque les damos atención. Muchas de las cosas que pasan en el planeta tienen que ver con dónde ponemos nuestra atención. Entonces, a dónde va nuestra atención, va nuestra energía. Entonces, la comunicación no violenta nos dice, el primer punto de poder es volver a traer la atención hacia ti. Dale, Gus. Entonces, nos invita a llevar la atención a lo que está vivo en nosotras o en nosotros. Y por eso regresamos a la experiencia. La comunicación no violenta es un permanente retorno a nuestra experiencia, a estar con nosotras y con nosotros. Dale, Gus. Dale. Entonces, ese llevar la atención hacia nosotros es lo que vamos a llamar autoconexión. Y vamos a empezar a hablar de un poder que surge de adentro hacia afuera. Este es un primero me conecto conmigo y después puedo sostener la conexión con otro.
tan lejos como he llegado conmigo, puedo llegar con los demás. Tan profundo como he llegado conmigo, puedo llegar con otros. Entonces, ¿en qué consiste la recuperación de poder aquí? Primero, poder significa reconocerme, darme importancia. No esperar que esa importancia como ser humano, esa importancia como mujer, venga de algo externo, sino yo misma reconozco la importancia que tengo como ser humano y me doy un lugar. Parte de poder construir ese poder colectivo tiene que ver con darnos un lugar. Y a lo largo de esta presentación voy a usar una metáfora de un colectivo que funciona muy bien y todo lo que pasa en ese colectivo para que funcione. Y ese colectivo es una orquesta. Entonces, una orquesta que está bien ensamblada requiere muchas cosas para sonar armónicamente. Una de esas es que cada persona que está en la orquesta conozca muy bien su instrumento. Su instrumento es como una extensión de su cuerpo y son horas y horas y horas de práctica usando ese instrumento como su forma de expresión, pues de lo que siente y de la forma en la que quiere transmitir un sonido. Entonces, para que una orquesta funcione, es muy importante que cada uno tenga claro cuál es su lugar. Y esto solo pasa a través de conocerme a mí misma, aprender a usar mi instrumento y después poderlo convertir en comunicación. Comunico lo que sé de mí, no puedo comunicar lo que no conozco de mí. Entonces, ese sería como lo primero. ¿Vale, Gus? El segundo punto de poder, aparte de darme tiempo, de reconocer mi lugar, tiene que ver con tomar responsabilidad. Entonces, esta conciencia nos dice que somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos. Entonces nos dice, no le atribuyas a otra persona el significado que tú estás creando, sino ese significado es tuyo. Esa es la historia que tú te estás contando de lo que ves que de lo que ves que está pasando. Diferencia eso que tú piensas de lo que está pasando. Entonces, no conviertas tu verdad en la verdad. Y en muchos colectivos, el no tener ese discernimiento hace que yo me pare frente a un grupo y afirme que lo que yo estoy viendo es lo que está pasando. Un poco imponga una verdad a través de tener la razón, ¿sí? O a través de decir, solo lo que yo veo cubre lo que está pasando para todo el mundo. Entonces, ese es un primer punto de desconexión que vamos a ver más adelante, que dificulta la construcción de poder entre las personas. El atribuirle a otros nuestros pensamientos o el imponerle a otros lo que nosotros estamos pensando. Entonces aquí es lo que yo pienso, tomo responsabilidad por eso y por el impacto, pero es mío. Lo siguiente, y cada vez que yo tomo responsabilidad por algo, recupero poder. Porque significa que no depende de otra persona para poder ser transformada. El siguiente componente es lo que siento. Entonces, otro cortocircuito que se genera en un colectivo, porque casi que es muy difícil que a un colectivo lo rompan desde afuera si está cohesionado y fuerte por dentro. La mayoría de colectivos se rompen desde adentro. Y un poco lo que yo les quiero plantear es que voy más adelante con esto, es que en un colectivo cada vínculo importa. Y aunque las relaciones sean una dimensión a veces subvalorada, de pronto descalificada como algo subjetivo,
pues es fundamental porque en ese terreno es donde se están poniendo en juego todas las interacciones. Entonces, otra desconexión que genera entre las personas el no tener esta conciencia incorporada es responsabilizar a otro, pensar que soy responsable de lo que siente otra persona o pensar que esa persona es responsable de lo que yo siento. O sea, poner la causa de lo que siento afuera. Entonces, la comunicación no violenta nos dice que yo soy responsable de lo que yo siento y que para transformar lo que yo siento, necesito llegar a la necesidad y buscar algo que me ayude a atender esa necesidad. No necesito que otra persona cambie. Y en los colectivos gastamos mucho tiempo tratando de que las demás personas sean distintas. Entonces, tomar responsabilidad por lo que siento y otro poder que me da sentir que yo pienso que una gran pérdida de nuestro poder ha sido perder la capacidad de sentir, porque lo que sentimos es lo que nos ayuda a identificar lo que necesitamos. Cuando bloqueamos lo que nos sentimos, nos desconectamos de lo que necesitamos. Una cosa lleva a la otra y empezamos a... Cami, Sí, Adri. Que hay una pregunta que tal vez sea bueno responder antes de que sigas hablando de poder, porque Jaime dice, según los filósofos de la posmodernidad, la verdad no existe, no hay hechos sino interpretaciones. Y Michel Foucault tiene serias objeciones sobre las relaciones de poder. ¿Sí estará bien que la CNV se base en el poder? ¿El poder para qué? Jaime, ¿qué quieres decir O sea, es que veo varias preguntas ahí. ¿Puedes resumir en esencia qué es lo que quieres poner en diálogo? Ahí te veo, pero no te oigo. Pero mientras Jaime recupera el sonido, la comunicación no violenta también diferencia. ¿Ahí me oyen? Sí. ¿Jaime? Sí, estoy escuchando. Que no he podido, es como verlos a ustedes ahí, yo no sé qué me pasa. Pero yo estoy escuchando. Bueno, es que Adriana estaba recogiendo una pregunta tuya. Ya me ven. ¿Qué? Sí, ya estoy en pantalla, ya me veo ahí. Sí. ¿Cuál es ¿Este es algo que estabas poniendo en el chat para ir compartiendo o es una pregunta que querías hacer en la sesión? Ah, no, yo iba como te estoy escuchando hablar sobre el poder y sobre la verdad. Quise como dejar en el chat para ver si tú te referías a esas inquietudes que tengo desde el punto de vista de la filosofía de la posmodernidad con la cual he estado en contacto últimamente y donde he escuchado posiciones como de Jacques Derrida contra contra la verdad, de construcción de la verdad, y de Michel Foucault se trata mucho sobre la problemática del poder, que entiendo que el poder es el que genera violencia, las relaciones de poder son las que son reguladas por nuestras constituciones políticas. Entonces, esos factores reales de poder son los que tenemos que confrontar con la Constitución. Entonces, y esas relaciones de poder yo creo que han generado nuestra violencia en Colombia y a nivel interfamiliar en todas partes. Desde que se esté luchando por un poder, se genera entonces violencia para mí, por lo que estoy viendo. Entonces, me quedaba esa preocupación.
Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Pues ahí hay varias cosas. Y gracias por la pregunta porque ayuda a aclararlas. El poder del que estoy, digamos que en la comunicación no violenta se diferencia entre dos usos del poder. El poder sobre, que es el poder que yo tengo para que alguien haga lo que yo quiero, así esa persona no quiera hacerlo. Y entre más diferencia de poder haya en una relación, probablemente si yo tengo más poder estructural o más privilegio estructural, tengo un acceso a recursos que la otra persona no tiene y que probablemente esa persona, para acceder a esos recursos a través de mí, va a ceder su poder. El poder al que yo me estoy refiriendo aquí, el poder colectivo, es el poder con el otro. Es el poder en el que buscamos estrategias que incluyan las necesidades de todos y todas. Entonces es cómo pasamos de una sociedad que está construida en que unos grupos humanos satisfagan sus necesidades a expensas de otros grupos humanos y no humanos, hacia movernos a un mundo en el que logremos encontrar formas de atender las necesidades que no pasen por encima de nadie, que no disminuyan a nadie, que no debiliten el tejido de la vida. Entonces, a ese es al poder, ese es el poder que pienso que la comunicación no violenta nos puede ayudar a lograr porque mucho de lo que nos muestra la comunicación no violenta es cómo colaborar, cómo encontrar algo que funcione para ti y para mí, pero también que funcione para nosotros. Entonces, trae como una complejidad de ir ampliando y ampliando y ampliando nuestra escala de bienestar. Y cómo usar nuestro poder al servicio de eso, de incluir. En cuanto a las... Entonces sí, sin duda, no sé si esto es lo que tú quieres decir, pero digamos que las relaciones de poder sí son un factor de debilitamiento cuando se dan por sentado, ¿no? Por ejemplo, tener poder estructural no significa que tengo el poder de dominar a otra persona. Yo puedo elegir si soy la mamá, si soy la jefa, si soy una líder política, cómo quiero usar mi poder. No es que por estar en una posición de poder estructural se me asigna inevitablemente un poder de dominación. Yo elijo cómo usarlo y puedo usarlo al servicio de, puedo usarlo con, un poco como dicen los zapatistas, Betty, mandamos obedeciendo, algo así. Mandamos obedeciendo es, somos líderes, pero estamos al servicio de las necesidades de la comunidad. Entonces lo que estamos haciendo es viendo cómo ese poder se construye de adentro hacia afuera y cómo, por ejemplo, en muchos colectivos la parte de autoconexión es una parte muy poco trabajada. Hay muchas elaboraciones teóricas, conceptualizaciones, influencias ideológicas. Hay como un terreno muy fértil en el mundo de las ideas, pero poca conciencia de la responsabilidad que tenemos en lo que pensamos, sentimos, necesitamos y pedimos. Entonces aquí, en efecto, desde la comunicación no violenta no hay una verdad, hay interpretaciones y cada persona está interpretando según su experiencia de vida, sus creencias. Entonces, una forma de cuidar una relación es, reconozco, por ejemplo, si veo a una niña encima de las piernas de un hombre, yo puedo estar viendo a un abusador y otra persona puede estar viendo a un papá cariñoso. Cada una está viendo algo distinto, depende de lo que ha vivido. Entonces yo no puedo decir esa persona es un abusador, porque
no puedo convertir lo que yo veo, o pues lo que dice esto es no conviertas lo que ves en lo que está pasando, sino habla desde tu ángulo. Habla desde tu ángulo y desde ahí hay una razón para que tú veas lo que estás viendo, pero la persona que está al lado está viendo algo distinto, la niña que está encima de él está viendo algo distinto. Entonces, aquí estoy haciendo como una síntesis, pero cada uno de los componentes de la comunicación no violenta para quienes se están acercando hasta ahora desarrolla estos puntos. ¿Cómo separo lo que yo interpreto de lo que está pasando y hablo desde ahí? Hablo desde mi experiencia, que es un principio para el diálogo. Una vez que yo digo lo que veo es lo que está pasando, ya entro como en un ejercicio de imposición, de monólogo. Bueno, lo otro es que tomar responsabilidad por lo que sentimos nos da poder, porque significa que para que, por ejemplo, si yo digo me siento frustrada porque me estás alzando la voz, me siento frustrada y asustada porque me estás alzando la voz. La comunicación no violenta diría, el estímulo es que me está alzando la voz, pero la causa de lo que yo siento es lo que yo necesito. Me siento frustrada y asustada porque tengo una necesidad de protección, de respeto, de cuidado, pero significa que si la otra persona, digamos que esta es una situación repetitiva, significa que para que yo cambie lo que siento, la otra persona tiene que cambiar. La respuesta desde aquí es no. Yo puedo usar toda mi energía para lograr que esa persona, mi papá, mi mamá, una pareja, me empiece a hablar distinto. O puedo usar la energía para decir, tengo una necesidad de respeto, tengo una necesidad de cuidado y no la estoy atendiendo en esta interacción. ¿Qué estrategia voy a traer para incluir mi necesidad? Entonces, la persona puede seguir haciendo exactamente lo mismo, pero yo puedo transformar lo que siento tomando responsabilidad por ese sentimiento y ayudándome a ver qué es lo que necesito. Entonces, cada vez que yo recupero ese poder sobre lo que siento, tengo más capacidad de acción y de gestión. Si no, imagínense, de aquí a que un gobierno cambie, entonces vamos a seguir eternamente hasta que las personas que en teoría tienen el poder cambien. Vamos a seguir poniendo nuestros sentimientos y necesidades en manos de otros. Lo que dice esto es no. Tú tienes poder sobre lo que sientes y sobre lo que necesitas. Entonces, bueno, y lo otro es lo que pedimos. Entonces, si quieres, sigue, Gus. Entonces, bueno, esta es una animación, antes de que la pongas, Gus, en la que nosotras para expresar la conexión usamos la metáfora del Wi-Fi. Y esa metáfora es que así como en el Internet, cuando la conexión está alta, la comunicación fluye, los mensajes llegan, igual pasa en una relación. Cuando la conexión está alta, entonces hay más empatía, hay más comunicación. Piensen en una relación en la que ustedes tengan una conexión alta. Entonces hay más empatía, hay más comunicación, tomar decisiones es más fácil, hay confianza. Cuando la conexión está baja, igual que en el Internet, pues la información no llega, no hay comunicación, entonces en una relación también. Si no hay conexión o si la conexión está baja, hay menos apertura, probablemente yo esté a la defensiva o prevenida. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que mi capacidad de conectarme con otro o otra depende de mi capacidad de conectarme conmigo. Y aquí vamos a ver cómo el proceso de construcción de poder empieza por ahí. Entonces, aparece, lo ilustramos con esta imagen. Yagu, si quieres ponle play. Entonces, cuando el muñequito está solo en la mente,
Su nivel de poder está todavía bajo de conexión porque no está integrando todavía el resto de su sistema. ¿Lo puedes volver a poner, Gus? Porfa. Cuando la mente se conecta con lo que siento y con lo que necesito, empiezo a generar un tipo de comunicación que es más circular. Entonces no es yo pienso algo y te lo digo, y tú piensas algo y me lo dices, que eso ya lo vamos a ver, sino que es pienso algo y ese pensamiento lo conecto con una necesidad. Entonces, en vez de decir, entraste y no me saludaste, eres un maleducado, y me quedo en la mente y mi conexión sigue bajita. O esa persona es muy autoritaria. O cualquier pensamiento que nos pueda desconectar de otra persona. En vez de quedarme en el pensamiento, la comunicación no violenta nos recuerda, hey, tienes más poder que eso. Puedes sentir y puedes entender qué necesitas y puedes hacer algo para atender eso que necesitas que no depende de otra persona, que no depende de una sola persona. Entonces cuando pienso que esa persona es mal educada, me siento triste y incómoda porque tengo una necesidad de ser visto o de reconocimiento. Entonces ya pasé de la mente a la necesidad. Entonces ya no es necesito que esa persona me salude o que esa persona me reconozca, sino es yo tengo una necesidad de reconocimiento o de ser vista. ¿Qué puedo hacer para o yo misma atender esa necesidad dándome el reconocimiento que necesito en este momento, o buscar la cooperación de la otra persona sin significar que porque yo tengo una necesidad insatisfecha el otro está mal? Entonces, bueno, este sería el proceso de autoconexión y con que cada uno de nosotros, nosotras, lográramos tomar responsabilidad por esas tres dimensiones, lo que pensamos, sentimos y necesitamos, ya tenemos mucho más poder para relacionarnos con los demás, porque ya sabemos que todo eso no es algo que me causa o que me hace el otro, sino es algo que yo estoy generando internamente. Dale, Gus. Entonces vamos a hacer un ejercicio en parejas o en tríos, y es identifiquen situaciones en las que tienden a entregar su poder y a desconectarse de ustedes mismos. Y cuando entregan su poder, ¿qué sienten? Este es un ejercicio más de reflexión. Y el otro es identifiquen momentos en los que logran mantener la conexión con ustedes mismos a pesar de las circunstancias e identifiquen qué sienten. Entonces, no sé, Adri, si puedes poner la instrucción por el chat. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este ejercicio? Sí, que no sé si sería buena idea tomarnos un minuto como grupo para interiorizar, autoconectar por un minutito nada más antes de ir a las salas en parejas. ¿O no? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando estén en las parejas, pueden dedicarle un tiempo a hacerlo primero cada uno, cada una, y después compartir. ¿Cómo se llama? Vanessa pide un ejemplo. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de una situación en la que tiendan a entregar su poder? Y acá una precisión que quiero hacer es que desde esta concepción que les quiero comunicar, el poder no es algo que tengo o no tengo, sino es algo que uso o no uso. Porque tenemos todo el poder. Es una cuestión de a dónde llevamos nuestra atención. Como les decía, cada vez que pongo mi atención por fuera de mí, le doy el poder a algo más.
Entonces, por ejemplo, le di mi poder a esa persona, digo, es un maleducado y me va a sentir muy triste y muy frustrada. Entonces, al poner mi atención en lo que hace la otra persona y no en tomar responsabilidad por mi significado, porque yo ahí hubiera podido decir, es muy maleducado, o esa persona iba distraída, y todo esto va a cambiar mi perspectiva. Entonces, bueno, un poco siguiendo la línea de Gandhi, él decía, no nos quitaron nuestro poder, sino que nosotros lo entregamos. Entonces, de ahí viene esa expresión de dónde entregamos nuestro poder. Yo les puedo dar un ejemplo de algo que me pasó recientemente, pero no sé si alguien tiene un ejemplo que quiera compartir. De una situación en la que tiendan a entregar su poder. Bueno, les voy a dar el ejemplo y cuando lleguemos de las salas, cuando ya lo hayan reflexionado más, podemos hablarlo. Entonces, un ejemplo es, la otra noche vino un amigo a mi casa y se había tomado unos tragos y empezó a acercarse y quería como abrazarme y como tocarme. ¿Y saben qué hacía yo? Sonreír. Y me duele mucho porque en ese momento no encontré el poder para poner un límite. Se me fue el poder y lo único que me salía era una sonrisa. Y entonces me impresionó porque a pesar de que no, él no hizo nada, no pasó de ahí. Pero me impresionó el legado de tantos siglos, como el legado de tantos siglos de como la mujer en función de un otro, de complacer a otra persona, o de ser un objeto de deseo para otra persona, sigue instalado por más trabajo interior y por más conciencia de los límites que yo quiero poner, no los pude poner. Entonces, esa sería una situación en la que esa violencia estructural y esa diferencia de poder, me imagino que lo que yo estaba pensando era, no quiero que se ponga bravo o perder su afecto como amigo, porque él me decía, pero si yo no estoy haciendo nada, es solo un abrazo. Y bueno, ahí fue un lugar donde perdí el poder. Entonces la idea de este ejercicio es identificar cuáles son esos lugares donde perdemos el poder y también hacer conciencia de todo ese nivel sistémico donde hay cosas que están tan inconscientemente instaladas que requieren de mucha autoconexión para poder tener el poder de cambiar la historia en ese momento. Eso, no sé si ese ejemplo, Vanessa, te da una idea. Entonces, bueno, entonces si quieren, vámonos a grupos. Y una opción sería ver qué tendría que hacer yo en ese momento para que esa situación la próxima vez sea distinta. ¿Qué estrategia? ¿Cómo fortalezco mi poder en ese momento? Y pues a medida que avancemos en la sesión vamos a ver cómo vamos cambiando de escala mi poder, el poder con un grupo y el poder ya más
a un nivel mucho, mucho más colectivo. Entonces ya nos vemos. Gracias por los mensajes que van poniendo en el chat, los estoy viendo, chicas. Muchas gracias, Camila. Mucho amor. Gracias por ser real con nosotros y dejarnos vivir y aprender a través de la vida suya. Ya están listos los breakout, los aulitas. Solo les pido a todos que si está solito en su aula, no se preocupe. Yo voy, si alguien no va a su aula, yo voy a revisar las aulas y mover las personas hasta que lleguen a las aulas donde hay gente. Entonces, si está solito, no se preocupe, o puede volver al aula principal también y yo puedo ayudar a mover ustedes al aula. No se preocupen. Gracias, Mary. Y hemos mandado las preguntas al chat. También está en el chat un foto de las instrucciones. Que sepa. Sí, por los que no han salido a sus aulitas pequeñas, si necesitan apoyo, me avisen. Pueden buscar abajo, hay un botón que dice aula, no sé, breakout rooms en inglés, no estoy seguro lo que dice en español. Y eso ayuda. Y Betty, ya casi voy, estoy revisando todas las aulas a ver quién está sola, quién no está sola, quién no ha ido. Betty la voy a poner en otro aula. Ahí va. Gracias, Betty. Y por los que están aquí, si necesitan apoyo saliendo del aula o si quieren que le pongo a una aula, me avisen. Yani no sé si quiere ir a una aula o si quiere quedarse. Gracias, Mary. No, solo pasé porque tenía que hacer un trabajo de fotografía. Perfecto. Perfecto. Ahora estoy mandando los. A ver. Revisando. Todos tienen por lo menos 2 personas. Mary, Sí. ¿cuánto tiempo les diste? Oh, no tengo ni idea. ¿Cuántos minutos quiere darles? ¿Hace cuánto empezó? ¿Puedes verlo o no? Tampoco por ser tan enfocada a observar que todos están en un lugar. Ya. Me imagino como 3, 4 minutos. ¿Cuánto quiere dar total? Yo creo que podemos dar 8 minutos más. Ok. Voy a mandar un mensaje.
Patricia. Patricia le di un asignación si quiere. Hola María, ¿me puedes regalar asignación, por favor, en una sala o podemos compartir por aquí? Si quieren compartir por aquí, claro. Vanessa, ¿en cuál sala? Usted ya tiene uno. Vamos a ver dónde está usted. Sí, pero es que mi compañera se salió. Oh, ok. ¿Usted recuerda por si acaso cuál número? Ahí está. Ok, la voy a poner en 22. Ya. Qué bueno. Y si alguien aquí quiere que otra asignación, con mucho gusto, me avise nomás.
Mary, ¿sí? Ya casi van a regresar, ¿sí? Sí, falta como 3 minutos, pero si quiere, está bien. Yo pienso que sí, como se ¿Sí? queda. Si les dices que un minuto más. 2 minutos. ¿Un minuto más? 1 minuto. Gracias. Y para cerrar demora 1 minuto, entonces no sé si quiere que lo cierro ahora o quiere... No, si quieres, déjalo así. Ya se fue así, gracias. ¿Cierro? Gracias. Sí. No sé si escuchan los pájaros aquí. Yo no. Son las lapas verdes. Ay, qué No sé si belleza. están escuchando los pájaros, alguien aquí. Son lapas verdes y las guacamayas aquí. Ah, no, no, yo no los alcanzo a escuchar y eso que tengo audífonos que cancelan el sonido, Ah, de pronto sí. subiendo el volumen, pero sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, van regresando. Gracias a las personas que se quedaron aquí esperando, también a que regresaran los demás. Entonces, bueno, ¿a alguien le gustaría compartir si tuvo algún hallazgo o algo, sí, que haya descubierto en este ejercicio que crea que puede ser de beneficio para el grupo? Yo puedo compartir, pero Yo también. no sé si Pilar, es Pilar, para dale. beneficio del grupo. Puedo contar lo que compartimos con mi compañera. Dale, María. ¿Hablo o no? Porque Sí, veo que hay voces. es que oía una voz y veía otra cara. Mariana y después Pilar, que fueron. ¿Pilar también dijiste? Sí, listo. Entonces Mariana y después Pilar. Ah, bueno, fue muy linda la experiencia con mi compañera. Después, antes de que volviéramos, justo antes, nos enteramos que trabajamos de lo mismo y nacimos el mismo año, así que fue gracioso. Wow. Compartimos trabajo y año de nacimiento. Bueno, y sí, y estuvimos charlando. Yo descubrí que sí o sí recurro al pasado, como que a esta altura también viví diferentes ciclos, y cuando hablo de mí,
me cuesta decir, no, yo ahora es así, pero antes como que situarse en el contexto actual viene bien, clarifica, porque uno si no tiende a petrificarse, a perpetuarse en una idea de cómo es uno, y este tipo de trabajo, de tarea, a mí me ayudó para verbalizar, para concientizar que esto que por ahí podía describirme en algún momento ya no lo hace. Me gustó descubrir eso. Ok, o sea, como que reconociste, estás identificando una situación para responder a esta pregunta de algo que ya no pasa. Sí, en una de las, porque había como 2 etapas en el ejercicio, ¿no? Estaba la etapa de una pregunta y después otra pregunta. En una de las preguntas me pasó que me remitía a algo que me pasaba antes. Y tuve que decir, no, pero ahora ya no. A veces se puede quedar uno apegado a historias que le quitan poder y que no están actualizadas. Claro, tal vez no lo estás haciendo, pero te queda ese relato, que ya hay que cambiarlo, ¿no? Que lo que uno reconoce es algo que ya no es, tal vez, y que decirlo te lo hace consciente y podés reversionarte más conscientemente. No sé si se entiende lo que digo. Gracias, Mariana. Sí, Gracias a vos. Creo que parte de esa construcción de poder pasa por cada paso que damos en recuperar poder, actualizar la historia, como que se alineen las dos cosas, porque si no avanzamos y nos quedamos en una versión anterior, entonces como descargar la nueva información y que se alineen. La interpretación es exacta, eso es lo que sentí y me gustó. Y a medida que te lo iba contando, lo tuve que también ir pasándolo en limpio, porque no es que lo tenía así en la cabeza. Al contártelo, lo pude organizar en esta idea. Gracias, Mariana. A vos. ¿Pilar? Gracias, Camila. A ver, yo fácilmente identifiqué esto de tender a entregar el poder a nivel laboral con una de mis jefas. Pero lo hago pues porque estaba viendo el fondo y le comentaba a mis compañeras. Básicamente es por una escucha empática que yo siento que ella necesita. Entonces creo que no tiendo a desconectarme, pero a escucharla. Mismo si yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces, para mí, ahí hay como una necesidad de contribución, no sé, al bienestar de ella o al que ella se sienta escuchada. Y siento que no vale la pena que yo asuma una posición de controversia con un tema con el cual simplemente puedo escucharla. ¿Y cómo me siento? No me siento mal, me siento bien. Me siento bien porque no estoy entregando mi poder. No es cuestión de eso, es cuestión de pronto puedo identificar, pero muy respetuosamente, que la necesidad de ella es comunicar y yo escucho. Así no esté de acuerdo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, ese sería como un ejemplo de otra situación, ¿no? Lo importante ahí es que cuando tú escuchas, realmente lo estés haciendo sin dejarte a un lado, o sea, de verdad estés teniendo la capacidad de irte a conectar con el otro porque estás conectada contigo. Sí, no te puede pasar como me pasaba a mí antes, que tendía a irme a escuchar a la otra persona. Por ejemplo, si mi mamá me hablaba de una forma muy fuerte, yo decía, bueno, voy a tratar de escuchar lo que quiere decir y trataba de explicármelo diciendo que ella había tenido una infancia difícil y que por eso de pronto no me sabía tratar de otra manera, y lo racionalizaba y no me conectaba pero esto igual me duele. Okay. Y yo también tengo una necesidad de respeto.
Claro. Entonces me iba tanto a la otra persona que dejaba a un lado toda mi experiencia. Pero bueno, oigo que ese no es tu caso, entonces no sería un ejemplo de un lugar donde pierdes poder. Ujú. Sí, básicamente creo que es eso, pero creo que hay ganancia de parte y parte, porque si ella está expresando una opinión que ella tiene, o sea, su realidad frente a lo que ella ve del mundo, para mí es más importante darle una escucha empática, la escucho, no estoy de acuerdo, no tomo ninguna posición y no justifico nada, ¿sí? Diferente fuera si es, no sé, ya, ese fue el ejemplo que tomé y me siento bien porque siento que hay una satisfacción de una necesidad de contribución. Y cuando ya regreso y estoy ya en mi lugar, en mi espacio, en mi oficina, yo ya digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que ella dijo, pero esa es su verdad o esa es su realidad. Pero no me siento negada, ni negada ni desconectada, ¿ves? Pues así fue que viví el ejercicio. Gracias. Gracias, Pilar. Sí. Sí, sí, además tú tomas responsabilidad, tú dices, yo hago esto porque tengo una necesidad de contribución, no hago esto por ella. Y después de 15 veces que ha pasado eso, uno dice, pero sí, he hecho todo lo que tú querías, que te oyera, sino que tú dices, no, yo esto lo he hecho por mí. Entonces puedes tomar la responsabilidad de esa acción, que es distinto, ¿no? Estás eligiendo eso por ti. Bueno, veo varias manos levantadas. Entonces, sí, lo único que les pediría, veo a Adriana, a Mayra, a Fausto y a Diego. Entonces, si pueden ir como al punto de su contribución para poderlos escuchar a todos y a todas y avanzar. Entonces, Adriana. Hola, pues bueno, igual seré muy breve. Creo que con las compañeras que pudimos trabajar, que fue Carla y Carolina, contábamos o encontramos de que es un tema de género, particularmente en nuestros ejemplos era cuando cedemos nuestro poder ante situaciones que nos parecen injustas, pero particularmente que son de hombres hacia nosotras. Y la otra muy particular que espero que la podamos analizar más adelante es este asunto de cómo el contexto, por más de que te jala hacia algún lugar, a pesar de que tú quieras reaccionar de otra manera, a lo que me refiero es de que hay códigos dentro de relaciones contextuales, ya sean empresas, en movimientos sociales, que hay códigos que, bueno, Bourdieu lo habla con mayor profundidad, pero hay formas en las que te colocas en la estructura y puedes accionar siempre y cuando no te salgas de los códigos de esa estructura, códigos de comportamiento. Y en esos códigos también implican las reacciones que tengas también dentro del género, si estás en temas de trabajo, con el hecho de que no puedes ser tan asertiva porque pues eres mujer y no tienes que tener tanto liderazgo, no tienes que tentarlo de esa manera, porque en esta cultura organizacional eso no está bien visto. Entonces ahí también hay ciertas problematizaciones que se van haciendo cuando intentas tener tu poder o recuperar tu poder en contextos de esa naturaleza, de cosas más complejas, no solo de uno a uno. Gracias. Gracias, Adriana. Sí, todo pasa en un contexto específico y parte del dolor que implica vivir en sociedades donde se ha jerarquizado la importancia de unos por encima de la de otros es que hay unas personas que siempre ganan y otras que van a perder, ¿sí? No sé cuántas veces han visto a un campesino o a un indígena frente a un patrón bajando la cabeza o en el silencio porque está en un contexto en que si decide hacer algo distinto, va a perder, ¿sí? O sea, no tiene ninguna opción de que le vaya bien. Entonces, claro, creamos contextos donde el uso de poder está condicionado por esas relaciones y cada vez que cedemos el poder es porque o socialmente o interiormente hay una parte de nosotros que todavía no le hemos podido dar valor. Entonces, ese valor se transa en una relación laboral o en una relación de pareja
busco ese acceso a recursos a través de otros. Me vuelvo como en un ser para otro. No en un ser para mí, sino en un ser para otro. Y por eso parte del discurso de la dominación es minimizar, es quitarte valor. Es decirte, tú eres menos que yo, es deshumanizarte. Entonces se requiere mucha fortaleza y el acto más subversivo es reconocer nuestro propio valor, creer en mí. Cuando estamos recibiendo sistemáticamente mensajes de que no tienes valor, no importas, o el valor te lo da un trabajo, o el valor te lo da un lugar donde vives, o el valor te lo da un color de piel. Entonces sí, bueno, gracias Adriana. Mayra. Bueno, Camila, gracias por compartir tu ejemplo. Me ayudaste a encontrar el mío. Entonces yo también he estado en una situación, ya después de haber trabajado muchísimo en mí y siento que tengo mucha autoconexión para enfrentar situaciones, aún en relaciones jerárquicas. A pesar de todo esto y de décadas de trabajo personal, alguna vez, no hace muchos años, estaba en un taller y un hombre se acercó y me abordó de una forma que me tocó de una forma que fue ofensiva para mí y no tuve en ese momento el valor de frenarlo. Después hablé con él y lo ayudé a reconocer lo que había hecho y logró reconocerlo, pero ¿por qué en ese momento no pude hacerlo? En parte, claro, entiendo que es por mi propia historia y trauma personal, pero no es todo, no alcanzo a entender y considero que verdaderamente estoy consciente de mi valor como ser humano, por ser humano, no por ninguna otra razón. Y a pesar de eso, no pude frenarlo. No entiendo, no alcanzo a entender. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Exacto, exacto. ¿Qué hay que hacer? Porque es que toda esta dificultad de poner límites es lo que nos tiene en jaque, por ejemplo, en la relación con la naturaleza. O sea, hemos pasado tanto nuestros límites que incluso cuando estamos eligiendo cosas que nos pueden llevar a una extinción como especie, no logramos encontrar el poder para poner un límite. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer? Ese es el tema de este taller. Y bueno, sí, se parecen nuestros ejemplos un poco. Y vamos a ver si con los elementos que voy a compartir a continuación empezamos a tener luces, pero pues se requiere mucho como autorreconocimiento y encontrar ese valor, la capacidad de vernos, por ejemplo, verme como mujer y como ser humano a través de mis propios ojos y no a través de la valoración de los ojos de un otro, por ejemplo, que me dice si soy suficiente o si soy atractiva o si tengo valor dependiendo de lo que le asignan a las mujeres como valor. Entonces, ese poder de vernos a través de nuestros propios ojos puede cambiar las cosas de adentro hacia afuera. Empezamos nosotros a cambiar las condiciones del juego. Bueno, veo varias manos levantadas. Seguía Fausto. Entonces, ¿participo? Bueno, yo me doy cuenta que, por ejemplo, en 2 sesiones anteriores, en este festival y en otro, asumí que el presentador, el formador, era como jerárquicamente una autoridad y no pedí claridad sobre cómo iba a ser la sesión o qué íbamos a hacer. Y como que yo asumí que tenía que confiar y ponerme en manos del facilitador. Y entonces pasé hasta el final de la sesión, di mi retroalimentación de que tal o cual cosa no me convino, no me funcionó, yo habría necesitado tal otra, pero estaba con un resentimiento hasta el fin, por haber esperado, según yo, ¿no? Por haber sido obligado, entre comillas, a esperar hasta el final de la sesión. Y entonces me estoy dando cuenta que no, que yo podría haber como interrumpido al principio y preguntado o pedido más claridad, entonces que mi enojo fue por algo que yo no hice. Yo me conté la historia que yo no tenía poder
frente al formador que estaba dirigiendo la sesión. Entonces veo que ahí es donde yo cedí mi poder. Y por eso hoy, por ejemplo, cuando vi que nos ibas a mandar a los breakout rooms, dije, a mí me súper serviría tener un minuto antes de que me vaya yo en parejas para pensar en cuál va a ser mi ejemplo, ¿no? Antes de llegar a compartir. Y entonces levanté la mano para pedirlo. Y creo que esa es una acción que estoy tomando para recuperar mi poder. Y encontrando el balance, porque encontrando el equilibrio, cómo puedo expresar lo que me haría bien en un momento dado sin interferir demasiado con el estilo y la forma como estructura el formador. Sí, gracias, Fausto. Puede pasarnos a muchos y a muchas que ante una autoridad hay inmediatamente una delegación, como que piensa uno, alguien más está a cargo, o las necesidades de esa persona son más importantes como que las mías, y empiezan a operar otra vez todas esas estructuras que no nos nivelan como humanos, sino que nos jerarquizan a unos por encima y a otros por debajo. Entonces tú estás practicando, Fausto, hablar en el momento, hablar en vez de acumular frustración, en el momento de decir lo que necesitas como si fuera importante, pero en realidad es importante, ¿sí? Como si también fuera importante, pero es importante, somos importantes. De recuperar este poder depende, y lo voy a decir más adelante si seguimos con la presentación, cada decisión que tomamos o no tomamos la estamos tomando por las futuras generaciones y por todas las demás especies de este planeta. Si no recuperamos nuestro poder pronto para poner límites y cuidar de nosotros y de los demás, pues si uno no puede ni con uno, ¿qué pueden esperar los demás que dependen de nosotros? ¿Qué pueden esperar los bosques, los ríos? Bueno, gracias, Fausto. Una persona más para que avancemos, porque ya se nos va pasando la sesión y hay algo más que les quiero compartir. Entonces, la persona que tenga algo así súper vivo que quiera compartir, entre las que tienen la mano abierta, si hay alguno de ustedes que tenga algo muy vivo, bienvenido o bienvenida. Hola a todos. Yo quisiera decir algo rápidamente porque me pareció muy curioso que varias de nosotras coincidiéramos en que hemos sentido que perdemos nuestro poder en relaciones o en ocasiones concretas en las que estamos frente a un hombre que nos está hipersexualizando. Entonces, eso me parece curioso porque siento que tristemente sentir esa pérdida de poder nos hace sentir un poco culpables a nosotras de estar en esa situación y no poder accionar, pero creo que este es un perfecto ejemplo para poner en evidencia que no es culpa nuestra, sino que es algo que pasa generalizadamente por la cultura machista y patriarcal en la que vivimos, donde los hombres creen que tienen un poder de superioridad como frente a nosotras, pero realmente digamos que es un problema muy cultural. Entonces, quiero decirles a todas que en estas situaciones tenemos toda la capacidad de accionar y que justamente nuestra acción es la que nos va a permitir cambiar esos patrones sociales de comportamiento y hacer a los hombres caer en cuenta de que sin nuestro expreso consentimiento no tienen ningún derecho a acercarse o a sobrepasarse con nosotras, pues. Yo quiero decir alguna cosa, ¿es tiempo? El nombre de Susana es Pancho. Dale. Susana, solamente me llama mucho la atención, Camila, y regresando a lo que Fausto dijo, incluido lo que la compañera al último, en donde el poder es real y existe. Y ese poder, como bien dijiste, Camila, hay que recuperarlo para cada quien. Y no que tú, en la inteligencia artificial, ya estás cayendo en otro poder. Cuando hablas de, dijiste, bajar información, te referiste al chat, te referiste al mundo cibernético. Para mí es prescindible, aunque ahorita lo ocupamos. Y de esto
ellos han asumido un poder que quiero mantener el cuidado que del patriarcado vamos a caer al poder del Matrix. Eso quería compartir con mucho cariño y admirando tu presentación y queriéndolos a todos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues un poco para darle eco a lo que decía Vanessa, ¿cómo no incorporar esta dificultad de encontrar nuestro poder ante ciertas situaciones, la mayoría de ellas cuando estamos en medio de diferencias de poder? Pero muchas también cuando estamos en igualdad de condiciones y la reactividad, por ejemplo, cuando yo te culpo a ti por lo que estoy sintiendo, pierdo el poder. Te atribuyo lo que estoy pensando. Pienso que lo que necesito depende de ti. Todas esas son formas en las que cedemos nuestro poder y cómo no vivirlas, por ejemplo, en el caso de mujeres frente a hombres como algo individual, sino cómo poder transformar ese nivel sistémico que nos atraviesa, pasa por un proceso de colaboración, ¿no? Mujeres logrando la capacidad de articularnos y unirnos y organizarnos para transformar eso, pero también hombres que logren entender el no, que no tengan, que aprendan a respetar el espacio del otro. Y es difícil porque mucha de la violencia está en nuestras mentes, en que no nos vemos. Yo no veo al otro, no veo al ser humano, sino veo al cuerpo estereotipado que me han vendido por televisión, que me han vendido en las calles. Entonces ese también es un punto de desconexión que no nos permite reconocernos. Entonces, bueno, avancemos. Roberto, ¿tienes la mano levantada todavía? ¿Todavía quieres decir algo? Y por favor, Cami, es totalmente referente a todo esto. Mira, en lo que respecta al patriarcado, yo lo que quisiera es extender de que el patriarcado nos afecta a todos, que así como a las mujeres les afecta por esta continua, sistémica, ubicua agresión contra ustedes y sus cuerpos, todo lo que tiene que ver con ustedes, también nos afecta a los hombres y nos afecta según en el lugar que estés de la pirámide patriarcal de distintas maneras. Pero les quiero compartir una anécdota de una mujer que tiene todo su poder y cómo ella nos muestra cómo salirse de toda esa estructura, ¿no? Su poder depende nada más de ella y cómo se define. Estamos en un congreso internacional con gente de todo el mundo y por supuesto de los países desarrollados, y a la hora de definir las cosas nos definen a los que no vivimos en los países que tienen más dinero como el mundo no occidental. Entonces se levanta esta chica y dice, disculpen, pero yo no soy no occidental, yo simplemente pertenezco al sur, ¿no? Nuestra definición depende nada más de nosotros mismos. Lo primero para recuperar ese poder es ver qué es lo que sí queremos ser. Y un apunte para los hombres y el patriarcado. Nosotros estamos perdiendo todo nuestro poder frente al patriarcado cuando aceptamos esas formas violentas de ser. Cuando hemos aceptado que nos desconecten, que el patriarcado ejerza su propia violencia contra nosotros y aceptamos ese papel de hombres que nos tiene asignados el patriarcado. Gracias, Roberto. Bueno, sí, hay algo que es innegociable, que es nuestro valor como ser humanos, y el llevar la atención a ese valor permanentemente es parte de este trabajo de autoconexión. Entonces, Gus, si podemos seguir con la presentación. Vamos a pasar al siguiente nivel de construcción de poder colectivo. Entonces, empiezo conmigo, con reconocer mi valor, con hablar desde ahí, ser capaz de tomar responsabilidad por mis impactos, por mis decisiones.
Y la segunda parte ya es priorizar la conexión con las otras personas, antes que cualquier cosa. Entonces decimos conexión antes que solución, conexión antes que tener la razón, conexión antes que educación. Voy a priorizar eso que me vincula con el otro o la otra antes que cualquier idea o cualquier cosa que yo quiera hacer con ella. Entonces, dale, Gus. Entonces, el poder colectivo se sostiene cuidando de cada vínculo. O sea, cada vínculo importa. No hay ninguna relación que no sea importante. Y lo que tenemos aquí es una cantidad de vínculos que por ahí donde se cortan, se nos va nuestra posibilidad de conectar, de compartir el poder. Entonces, pasa, Gus. Entonces, en un proceso colectivo, yo llamaría la atención sobre el vínculo, y aquí está esta foto de estos muñequitos, que nos hubiera gustado que estuvieran en círculo, pero mientras tanto ahí es suficiente para que se entienda. Tienen las manos cogidas, y si estuvieran en un círculo, digamos que aquí, imagínense que no hay ningún vínculo, ninguna mano suelta. Si nos los imaginamos cogidos en círculo, cada vez que se suelte una mano, se va a separar el grupo. O sea, la energía no va a pasar de un lado al otro. Entonces uno podría decir, pero yo solo le solté la mano a X persona, pero en realidad fue un grupo que se separó por ahí, ¿sí? Entonces cada vínculo que se rompe no solo afecta mi relación con esa persona, sino al colectivo. ¿Qué necesitamos aprender para cuidar los vínculos antes que cualquier cosa? Entonces, sigamos. Entonces, necesitamos llevar en el colectivo la conexión a otro nivel. ¿Qué significa eso? Que por mucho tiempo hemos construido la conexión a través de conectores que son muy débiles. Entonces, si quieres, Gus, pasa. Entonces, hemos construido la conexión entre los seres humanos muchas veces basadas en identidades o creencias. Entonces, yo me conecto con la gente que es afín ideológicamente a mí. Siguiendo con estos ejemplos del patriarcado, como hombres podemos conectarnos, si usted devuelves, por favor. Como hombres podemos conectarnos hablando de cómo nos acostamos con las mujeres y lo que hacemos y nos reímos y conectamos a expensas de un otro. Podemos conectarnos desde el racismo, podemos conectarnos desde el clasismo, ¿sí? Entonces generamos identidades de clase, de género, y basamos la conexión en esa afinidad. Lo que nos ofrece la comunicación no violenta es cómo llevar la conexión a un nivel en el que mi pertenencia al grupo no dependa ni de mi identidad, ni de mi clase, ni de mis ideas. No es que solo me conecto con las personas liberales o solo me conecto con las personas conservadoras y que siguen la tradición, ¿no? Sino cómo me conecto con mi humanidad y la del otro. Es básicamente la propuesta de la comunicación no violenta. ¿Cómo pongo la conexión en un lugar mucho más fuerte que no nos deje romper por conexiones frágiles basadas en ese tipo de afinidad? Dale, Gus. Entonces, no sé, me imagino que acá hay diferentes niveles de conocimiento de la comunicación no violenta, pero como uno de los principales aportes, que también coincide con aportes que se han hecho desde Latinoamérica, por ejemplo, Max Neef, varias personas han hablado de necesidades. Pero bueno, aquí lo que nos proponen es, todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades.
significa que no hay nadie que sea más ni menos humano. Yo no puedo decir es que mi necesidad de respeto, Roberto, es más importante que la tuya. O tu necesidad de inclusión es más importante que la mía. O tu necesidad de aire es... cuando ya estamos en el terreno de las necesidades, jerarquizar es un sinsentido. No hay nada que me haga a mí más humana que ustedes ni menos humana. Entonces, ¿cuál es ese eslabón para buscar la conexión en un grupo, en un colectivo? La necesidad. Entonces, las necesidades son respeto, participación, amor, ser escuchada. Bueno, hay una lista de necesidades que ofrece la comunicación no violenta. Están en nuestra página de Resuena si las quieren buscar. En la parte de materiales, y nos da un lenguaje para nombrar eso que está detrás de todo lo que hacemos los seres humanos. Entonces, si grito a alguien, tengo una necesidad detrás. Tengo una necesidad de pronto de respeto, de ser escuchada. Entonces, esto quiere decir que hasta la estrategia o la acción más deshumanizadora, como torturar a otro ser humano o hacer algo así, todo viene de una necesidad humana. Y lo que vamos a hablar es que tenemos una crisis de estrategias. La forma en la que hemos aprendido a atender nuestras necesidades viene de un paradigma de dominación. Entonces hemos aprendido a atender nuestra necesidad a expensas de otros o a atender las necesidades de otros a expensas nuestras. Entonces, dale, Gus. Entonces las necesidades es eso que nos vincula, que hace que nos necesitemos. Es lo que nos hace entrar en relación. El que necesitamos, el que somos interdependientes, no necesidades de una noción de escasez, sino de esto que me hace humana. Entonces, en el fondo lo que esto dice es, estamos haciendo cada uno cosas distintas, pero buscando lo mismo. Respeto, pertenencia, contribución, igualdad, libertad. Dale, Gus. Entonces, esa conexión más sólida une los sistemas en todas sus escalas. Piensen en el sistema familiar. Si la conexión entre los miembros de la familia, por ejemplo, ¿qué tal que no dependiera de las ideas? De si coincidimos políticamente o no, de si coincidimos en la religión. ¿Qué tal que la conexión fuera algo tan fuerte, que nada de lo que hagamos rompa ese tejido? Ese es como el reto que tenemos para construir poder colectivo, y lo que hace la comunicación no violenta dices, únanse a través de lo que los humaniza. Entonces vamos a ver un poco más cómo se hace esto. Entonces está la diferencia entre la necesidad y la estrategia. La estrategia es todo lo que yo hago para atender una necesidad, y ninguna necesidad depende de una sola estrategia. Por eso el conflicto es una crisis de imaginación que surge cuando yo no encuentro una estrategia que incluya tu necesidad y la mía. Cuando buscamos conexión, lo que queremos hacer es encontrar estrategias que incluyan las necesidades de los dos y que incluyan las necesidades de nosotros, nosotras. Entonces, cada vez que yo me apego a una forma de hacer las cosas, es muy posible que no tenga la capacidad de incluir la necesidad de la otra persona. Entre más me apego a una estrategia, más lo voy convirtiendo en una posición, y ahí me separo. Entonces, lo que nos dice esto es: suelten estrategias y conéctense desde las necesidades y encuentren las estrategias juntos y juntas. Porque si yo ya llego con una forma de hacer las cosas antes de incluir al otro, pues eso va a generar un conflicto. Entonces, nos vamos a lo que nos une, y ahí sí nos preguntamos qué nos serviría a todos y a todas. Entonces, en un colectivo, en una organización de mujeres, en un grupo político, si la estrategia es el punto de partida, va a ser muy difícil mantener la cohesión. Porque cada persona tiene una forma de atender sus necesidades. Entonces, si yo digo, no, es que el sistema de gobierno tiene que ser la democracia, punto. Ese es el mejor sistema.
Y otra persona dice, no, la democracia no nos garantiza que tengamos el control de la sociedad que se requiere para que haya bienestar. Y muchas de las peleas son por estrategias. Entonces, por ejemplo, ustedes dirían que la democracia es una estrategia o una necesidad. Pueden ponerlo por el chat. La necesidad. Estrategia. Es una estrategia. O sea, la democracia no es parte de nuestra humanidad. La democracia es algo que hemos encontrado, una forma de funcionamiento que mucha gente defiende porque es un sistema que incluye el mayor número de necesidades. O sea, en la democracia tenemos el ideal de que ahí cabemos todos y todas, que nuestras necesidades van a ser incluidas ahí. Cuando pensamos en una dictadura decimos, uy, esa estrategia va a dejar las necesidades de muchas personas por fuera. Entonces, irnos a las necesidades es la clave para mantener la conexión, porque las estrategias nos polarizan, pero las necesidades nos despolarizan. Entonces, lo que tú necesitas es, no sé, una pareja que vive junta y una persona tiene una estrategia de hacer fiestas todos los viernes y la otra tiene una estrategia de acostarse temprano. Entonces, mi estrategia de hacer fiestas está en conflicto con la tuya de acostarte temprano. Pero tu necesidad de descanso no está en conflicto con mi necesidad de relajarme y de divertirme. ¿Qué podemos encontrar que incluya tu necesidad de descanso y de diversión? Es una pregunta distinta a quién impone su estrategia sobre la del otro. Y es ahí donde empieza a surgir la comunicación, en esa búsqueda de qué puede incluirnos a los dos. Dale, Gus. Entonces, poner el foco en las necesidades es una forma de construir el poder colectivo. Dale, desde esta perspectiva. Sí, crear una conexión que sea más profunda, basada en las necesidades, en eso que nos es común. Y de ahí buscar cómo atenderlo. Dale, Gus, pasa. Pasa que se nos acaba el tiempo. Sí, no, después no la mostremos. Dale. Es que quiero mostrar el tercer punto. Voy a pasar porque nos quedan 10 minutos. Teníamos 2 ejercicios más, pero quiero terminar de compartirles. ¿Cuál es la parte 3? Entonces, parte 1, autoconexión. Parte 2, llevar la conexión a un nivel más profundo, que es conectarnos desde las necesidades. Parte 3, aprender a encontrar estrategias que funcionen para todos y todas. Dale, Gus. Entonces estamos siendo parte de un gran giro planetario. Y hay 3 grupos de personas que estamos dentro de ese gran giro. Esto es tomado de Joanna Macy. Y son las personas que estamos haciendo cambio de conciencia, las personas que estamos haciendo contención al paradigma entonces el cambio de conciencia es esto que estamos haciendo, de tratar de ver las cosas desde otra perspectiva, de reconocer que el cambio empieza por nosotras mismas. Hay otro grupo que le está haciendo contención al sistema o al paradigma de dominación, mujeres que se organizan para transformar el patriarcado, mujeres y hombres, gente que trata de parar a las mineras para que no haya contaminación y deforestación, todo lo que tenga que ver con parar esa forma de vida que va siendo como autodestructiva. Y el otro grupo son personas que están generando alternativas, ecoaldeas, economías solidarias, todo lo que es una alternativa para movernos de un sistema al otro. La no violencia integral estaría ahí como en el centro. Hay muchas personas que están en cambio de conciencia, están generando alternativas y están haciendo contención. Generar un cambio cultural es una forma de contención a la dominación. Cuando yo digo no estoy dispuesta a juzgar al otro.
No estoy dispuesta a dejar mi necesidad a un lado. No estoy dispuesta a dejar tu necesidad a un lado porque es tan importante como la mía. Ahí estoy haciendo contención a la dominación. Y bueno, generar la comunicación no violenta sin duda es una alternativa porque es otra forma de ver el mundo. Entonces, bueno, dale, Gus. Entonces, nuestra capacidad de usar el poder cambia cuando nos organizamos alrededor de lo que nos une, que es cuidar la vida. Entonces, cuidar la vida es cuidar de las necesidades. Cuando te cuido a ti, me estoy cuidando a mí. Cuando me cuido a mí, te estoy cuidando a ti. Y esto en todas las escalas que incluyen la red de la vida completa, no solo pues a los humanos. Dale. Dale, Gus. Entonces lo que tenemos ahorita es una crisis de estrategias. Una crisis de estrategias. Tenemos muchas, demasiadas estrategias que no están atendiendo las necesidades de la vida. Urge un cambio de paradigma. Entonces, si estamos usando estrategias que no están conectadas con nuestras necesidades, entonces duro con una pareja 20 años, así tenga 30 necesidades insatisfechas, continúo en un trabajo, así esté pasando a expensas de las necesidades del planeta, sigo en mi casa pasando el tiempo, tengo una estrategia que no me activa y me pone en relación con otros cuando necesitamos organizarnos y unirnos para cuidar de la vida. Entonces, bueno, esa crisis de estrategias es la que nos ayuda a diferenciar la comunicación no violenta. Ahí están las necesidades, podemos elegir atenderlas desde la dominación o desde la colaboración. Y el cambio climático, la violencia, las desigualdades nos piden cada vez más colaboración. Esto no se trata de cambiar de manos el poder, esto se trata de aprender a ejercer el poder para ayudarnos. Es un poco lo que dice. Dale, Gus. Sí, dale. Lo que decíamos de que el conflicto no surge al nivel de las estrategias ni de las necesidades. Surge a nivel de las estrategias, nunca de las necesidades. Nuestra humanidad nunca está en conflicto. Sí, dale. Entonces el último ejercicio que creo que no vamos a alcanzar a hacer era que viéramos, pasa Gus, cuáles son esas estrategias que seguimos usando en nuestra vida que no están cuidando de la vida. O sea, cuáles son esas cosas que hago en mi día a día que todavía no incluyen la vida como un todo integrado. No la vida solo en función mía, sino la vida como la red de la vida. Y para poder alinear esas estrategias, otra cuarta clave de poder es mantener el foco en el propósito. Si los seres humanos mantenemos el foco en el propósito de cuidar la vida, nuestras estrategias van a cambiar. Dale, Gus. Entonces, por eso hablamos de 3 niveles de necesidades. Yo tengo necesidades, tú tienes necesidades y nosotros, nosotras tenemos necesidades. Muchas de las estrategias desde el capitalismo, desde el individualismo, están pensadas para un nivel que oscila entre el yo, mucho yo, a veces el tú y casi nunca el nosotros. Entonces aquí lo que tenemos es el colapso de una suma de serie de decisiones y estrategias individuales que no han pensado en el colectivo. Por eso estamos hablando de si vamos a tener agua, si vamos a tener aire, si vamos a sobrevivir. Dale, Gus. Entonces nuestro poder o tu poder se multiplica infinitamente cuando tu escala de bienestar es planetaria. Entonces la invitación de esta sesión es, ¿cómo empiezo a construir ese poder de adentro hacia afuera? ¿Cuáles son esos lugares de mí a los que todavía no le he dado valor o no los he podido reconocer? Y pierdo el poder
¿Y cuáles son esos lugares en los que para recuperar ese poder necesito unirme con otros y otras? Después, ¿cómo cuido cada vínculo? Cada relación de la vida importa. Nadie es un instrumento para mí, ni yo soy un instrumento de nadie. Nos cuidamos. ¿Y cómo nos cuidamos? Cuidando de nuestras necesidades, no luchando por estrategias. Y lo último es cómo logramos encontrar estrategias que cuiden de lo que nos une. Entonces es voltar la ecuación, no los seres humanos viviendo para sostener sistemas económicos de justicia, sociales, que no están atendiendo las necesidades de la vida, ni nuestra ni de los otros seres en este planeta, sino nosotros usando nuestra creatividad para volvernos a reconectar con la vida. Bueno, con esto cierro para oír algunas opiniones porque, digamos, tengo el duelo de que teníamos 2 prácticas más y no pasaron. Les voy a compartir en el festival, queda la presentación colgada, entonces les sugiero que hagan los ejercicios si se animan. Y bueno, que todo va a ser mucho más fácil si logramos estar juntas y juntos. Entonces, Gus, ya creo que puedes quitar la presentación. Gracias, Camila. Tenemos solo unos minutitos más porque esta sala la necesitamos para el próximo encuentro que hay que prepararlo. Así que, bueno, unos minutitos no hay problema. Gracias, Flor. Entonces, 2 o 3 personas que quieran compartir, ¿sí? ¿Cómo es para ustedes esta perspectiva de construcción de poder colectivo o lo que les haya quedado vivo de la sesión? Y pues muchas gracias por su escucha y por haber traído su atención a este espacio, porque ahí está su poder, nuestro poder. Camila, me ayudaste mucho a estructurar un programa que quiero hacer para mujeres que viven relaciones de violencia. Muchas ideas me has dado para este programa. Muchas gracias. Mayra, gracias. Qué lindo verte aquí. ¿Puedo decir algo? Dale, Diego. Anteriormente se habló un poco de la escucha empática en entornos laborales. Entonces, ahí hay que tener, o sea, digamos, en mi experiencia, en el entorno laboral, uno se encuentra con, por ejemplo, en una situación de abuso, uno se encuentra con 2 corrientes que se enfrentan entre sí. Una es que uno quiere continuar creciendo, continuar desarrollándose, para lo cual quiere mantener buenas relaciones con todas las personas de la organización. Y por la otra, si es una situación de abuso, uno está en contra, está jugando con la salud propia, ¿no? La salud mental especialmente. Entonces, yo creo que es importante tener cuidado cuando se hace escucha empática de también escuchar muy bien qué es lo que se está sintiendo, qué es lo que estoy sintiendo yo y qué necesidades están abiertas y siguen creciendo, esa brecha sigue creciendo, porque uno debe identificar si uno está en una situación de abuso y si lo que uno debe hacer es cuidar su propia salud y debe entonces buscar de pronto mecanismos alternativos para no afectarse, ¿no? Porque seguir escuchando de forma empática, por ejemplo, una persona que tenga un desorden como un maquiavelismo, un narcisismo o una psicopatía, pues es peligroso porque esa persona siempre va a estar manipulando, ¿no? Entonces, en los contextos laborales hay que de pronto tener ese cuidado. Gracias, Diego, y gracias por traer ese lenguaje, porque eso es algo de lo que yo quiero traer mucha conciencia. Palabras como psicópata, abuso, es parte de eso que nos mantiene desconectados, ¿no? Entonces aquí eso se traduciría en la estrategia que está usando esa persona no está incluyendo mi necesidad o está pasando a expensas de una necesidad mía, pero no confundo a la persona con la estrategia. Muy importante, porque cuando yo confundo la estrategia y digo, bueno, esto es un abusador o lo califico,
ya empiezo a tener menos capacidad de sentir que puedo encontrar algo que me conecte con esa persona. Entonces aquí el reto es, ¿cómo bajo y veo qué puede estar necesitando esa persona? ¿Qué necesito yo? Y cómo encontramos algo que nos conecte a los dos. Ya después tenemos todo un lenguaje que está orientado a separarnos y separados todos perdemos. Vago, abusador, psicópata, bueno. Entonces, bueno, esto es parte como de ir sacando todas esas categorías de opresión internalizada y viéndonos desde nuestra luz, ¿sí? Un cambio de lenguaje también. Flora, ¿y estás para una persona más? Una personita más, si es cortito. Sí. Me están mencionando, bueno, no sé si puedo participar. Claro, claro. Yo estaba trabajando con 2 personas, pero sí me gustaría, no sé si conocen, puse el mensaje, si había algún grupo en el que trabajaran en estas dinámicas justamente como del ejercicio que hicimos, pero no sé si más continuamente, no sé si alguien conoce sobre esa información para que pudiera compartirla. Es que justamente me llama la atención porque es un colectivo, aquí hablaron sobre colectividad, entonces no sé si ya exista como esto, pero no solamente como en los festivales, sino más continuamente. No sé si alguien, me estaban compartiendo información, pero de todos modos me gustaría conocer, o si ustedes, no sé, Camila, no sé. Gracias, Gladys. No sé si entiendo bien tu petición, pero veo a Flor. Si alguien que comprendió lo que Gladys dijo tiene algo que le pueda compartir por el chat, súper. Y cierro porque viene otra sesión, creo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, a seguir construyendo el poder de adentro hacia afuera y a escucharnos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos por Resuena. Camila. Gracias, Flor. Gracias a todas las personas que nos apoyaron. Gracias, Camila. Gracias. Gracias, Cami. Adiós a todos. Gracias, Cami. Gracias, Gus. Gracias, Adriana. Gracias. 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 Gracias, Cami.